Hola, soy Mauro Costantini. Yo voy a estar a cargo del bloque de Focus Perioperatorio y en esta charla introductoria los voy a invitar a reflexionar sobre la actualidad y el futuro de la ecografía point of care en el medio perioperatorio. Yo trabajo en el Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, soy anestesiólogo. Ya hace algunos años que trabajo en la anestesiología y en la ecografía point of care en el medio perioperatorio. Y como les decía, la idea es que reflexionemos, los invito a reflexionar a través de algunas preguntas que nos van a ayudar a entender dónde estamos hoy con el POCUS perioperatorio. Una de esas preguntas es, bueno, ¿qué lugar ocupa como método complementario hoy en el medio perioperatorio? ¿Es realmente un estándar de calidad para el anestesiólogo? Y, en definitiva, ¿cómo nos entrenamos en esta herramienta? Desde el punto de vista del método complementario, que es la ecografía, los dejo con esta inquietud. ¿Es realmente la ecografía perioperatoria una innovación disruptiva? El concepto de innovación disruptiva fue introducido hace unos años en relación al medio de negocios. El profesor Christensen, un profesor de Harvard, introdujo este concepto para la tecnología que generaba un nuevo mercado por diferentes razones, o porque era más económica, o porque tenía el alcance a un número mayor de personas, o sea, era algo masivo, pero mantenía las características de las necesidades del cliente. El mismo profesor Christensen en su momento también describió que esto podía ser aplicado a la salud. Y fue así como se introdujo la idea de que POCUS podía ser una innovación disruptiva en relación a la ecografía convencional comprensiva. ¿Y qué características tiene POCUS para intentar reconocerla como una innovación disruptiva? Primero, que es accesible. La ecografía se transformó en algo que se realiza a pie de cama del paciente, algo que era impensado en el pasado. También impacta en el tiempo, el punto de vista, digamos, de negocios sería el costo, pero en lo que es la ecografía para el paciente crítico, el tiempo es fundamental y tener una herramienta al lado del paciente y que nos permita responder preguntas concretas, acorta los tiempos y beneficia tanto al operador como al paciente. Y también otra característica que tiene, que concuerda con los estándares de lo que es una innovación disruptiva, es que mantiene los estándares digamos, de necesidad y de demanda del cliente. En este caso, que lo que la tecnología ofrece está dentro de un examen aceptable, o sea, no tenemos la calidad de la ecografía que realiza un especialista, como un especialista en diagnóstico por imágenes o un cardiólogo, pero sí de forma masiva, todos los que no somos especialistas podemos otorgar ciertos estándares de calidad. Por lo tanto, POCUS hoy es una extensión del examen físico. Al ser no una innovación tecnológica nueva, sino que es la misma tecnología, pero con otra aplicación, ahora ya lo vemos como una visión de una valoración fisiológica para tomar una decisión, una conducta en los pacientes, más que la valoración anatómica que hace el especialista fuera del contexto crítico. Esto le da características totalmente distintas y lo que hace es que haya cambiado el flujo de trabajo en la utilización de la herramienta. Por lo tanto, desde el punto de vista de si es o no una innovación disruptiva, claramente la ecografía point of care hoy tiene un nuevo mercado para esta tecnología conocida que era la ecografía, que ya tiene varios años en la medicina. Por lo tanto, tiene diferentes fortalezas, diferentes oportunidades y por lo tanto diferentes pacientes. Otro tópico que les dejo para reflexionar es si realmente POCUS y sobre todo el perioperatorio es un estándar de calidad. Este artículo ya tiene 6-7 años, pero es muy interesante porque hace ese tiempo se preguntaban si realmente en el POCUS perioperatorio el futuro es hoy. Y claramente hay una serie de indicaciones, tanto actuales como potenciales para ese momento, que se revisaron en función de si realmente tenía evidencia
su uso en la actualidad. Y la verdad es que hay algunas cosas que ya no tienen discusión. La anestesia regional, por ejemplo, un estándar de calidad que tiene ya más de 15 años. La colocación de accesos vasculares, tanto centrales como periféricos. Hay innumerables guías basadas en evidencia, tanto en sociedades científicas, tanto anestesiológicas como en otras especialidades, de su utilidad. Ni hablar de la ecocardiografía. En el medio perioperatorio, quizás la ecocardiografía ingresó como la ecocardiografía transesofágica, ¿sí? Con guías relacionadas a la ecografía comprensiva de los anestesiólogos cardiovasculares. Pero esto ya, al hacerse una herramienta tan masiva, el POCUS, ya hay guías mucho más simples y de tener muchas vistas se han resumido en digamos, examinación básica de 9 vistas, y hoy hay guías de 4 vistas para el contexto del paro cardiorrespiratorio. O sea, fíjense cómo esa innovación disruptiva ha cambiado las guías y cómo se ha introducido en ámbitos donde la experiencia o la expertise del operador es mucho menor. Ni hablar del uso de la ecocardiografía transtorácica, que ya tiene recomendaciones basadas en evidencia para el uso en pacientes críticos. Pero hay algunas de estas indicaciones que hace unos años se planteaban como potenciales. El ejemplo de eso es la ecografía pulmonar. Hoy, claramente, la ecografía pulmonar, y basado en esta recomendación basada en evidencia del 2012, ya nadie duda de las bondades que tiene la ecografía pulmonar en el medio crítico y fundamentalmente en el intraoperatorio o perioperatorio. Hay otras indicaciones potenciales que todavía no tienen un nivel de evidencia como para recomendarlas, como es la ecografía ocular, la ecografía de vía aérea, o la ecografía de la valoración del estómago ocupado. Pero que quizás en el futuro tengamos algunos trabajos que lo validen y se puedan recomendar como estándar de calidad. Bien, el tercer tópico que les propongo para reflexionar de dónde estamos o cuál es la actualidad es y cómo nos entrenamos los anestesiólogos en POCUS. Hace unos años, y en relación a la transversalidad de esta herramienta, es que en Estados Unidos se llamó a la acción a los instructores, porque no había programas que estuviesen suficientemente validados para la educación y el entrenamiento de los anestesiólogos. Hace unos 10 años se empezaron a dar las primeras guías de los lineamientos u objetivos de aprendizaje recomendados por expertos. Y en general responden al mismo tipo de enseñanza que se tiene con la ecografía comprensiva, que es una enseñanza de tipo piramidal. Esto es simplemente un ejemplo de un sistema de acreditación y entrenamiento en ecocardiografía, pero en general todos responden a este sistema piramidal con una base, con los conocimientos básicos, tanto en simuladores como en modelos sanos, para luego acreditarse y finalmente lograr el expertise o, digamos, la acreditación de experto. Con este sistema de entrenamiento es muy interesante porque para ver si estos sistemas tenían validaciones y realmente ayudaban a que los operadores lograran realizar sus ecografías en los pacientes, se hizo hace unos 10 años una encuesta nacional a las instituciones que tenían estos programas de entrenamiento y acreditación de ecografía point of care. Y vieron cuáles eran las barreras institucionales para lograr que esta herramienta se pudiese enseñar de forma efectiva y eficiente. Y las barreras fueron varias. Hace unos 10 años, las barreras más importantes tenían que ver con el costo del entrenamiento de los instructores, el costo de los equipamientos, el tiempo de entrenamiento para los residentes, la falta de guías nacionales o de la acreditación de la institución para enseñar. Fíjense cómo estas barreras se fueron seguramente, con el correr de los últimos años, subsanando,
Pero en esta encuesta, hecha hace poquito tiempo, pero hecha directamente a quienes recibían este tipo de entrenamiento, en instituciones acreditadas, se les preguntó a unos 500 internistas si utilizaban POCUS en el día a día para resolver sus pacientes críticos. Y lo interesante es que solamente en el 5% de los pacientes se usaba la herramienta en forma eficiente y eficaz. Entonces, la segunda parte de esta encuesta fue, bueno, y ver cuáles son las causas de que esta herramienta no se utilice de forma masivamente como se pensaba que se utilizaba. Y las razones fueron las siguientes, las que coincidieron más estos colegas. Primero, la falta de feedback y de supervisión a la hora de el escaneo de los pacientes. O sea, una cosa es recibir la capacitación en una simulación, en una situación controlada o en un modelo, a tener que hacerlo con un paciente que habitualmente falta la supervisión del tutor. En el mismo sentido, la escasa habilidad en contexto. Una cosa es realizar la capacitación o el entrenamiento en un modelo, y otra cosa es hacerlo con el paciente, donde el paciente está grave, el contexto apremia, y eso hace que esas habilidades aprendidas no sean las mismas cuando son llevadas a contexto. Y otra cosa muy interesante es la falta de archivo y revisión de imágenes. A diferencia de la ecografía convencional, en el point of care hay poca adhesión al guardado y al guardado de las imágenes, que es algo muy importante para que en autoaprendizaje podamos comparar con las imágenes tanto normales como patológicas a la hora de revisar cómo hemos hecho nuestra ecografía. Fíjense qué interesante esto que habla de una falta de aplicación eficiente de una herramienta que está demostrada que es muy útil. Por lo tanto, y como resumen de la actualidad de POCUS, yo diría que la evidencia muestra que es un estándar de calidad y que es una extensión del examen físico, que deberíamos usarlo así porque hay evidencia que demuestra su utilidad. Y estamos siendo atravesados por ese proceso de innovación disruptiva, o sea, va mucho más rápido la utilización de la herramienta que la capacidad que tenemos para entrenarnos. Por lo tanto, hoy existe este gap, este problema entre el conocimiento, o sea, lo que sabemos, para lo que sirve y las utilidades que tiene la herramienta, y la real aplicación en el día a día para los usuarios de Focus. Entonces, ¿hacia dónde vamos? O sea, sabemos hacia dónde tenemos que ir, pero el problema es cómo llegar. Y aquí yo me detengo a pensar y reflexionar sobre dos aspectos que creo son los más importantes, que están un poco en discusión hoy en la bibliografía, que son la educación, ¿sí? Como puente a llegar a esa digamos, eficiencia y eficacia del uso de la herramienta, y por otro lado la inteligencia artificial. Vamos a discutir un poquito esto. Primero, la educación, ¿sí? Obviamente que cuando existen estructuras, aunque sean piramidales y robustas, con sistemas de acreditación, es muy probable, y con sistemas de tutoría, es muy probable que se logre que la herramienta se pueda utilizar y que logren el expertise los usuarios. Pero quizás ese camino, que es para el posgrado, termine cuando la herramienta se empieza a utilizar masivamente en el pregrado. Y fíjense qué interesante este artículo que muestra, tiene 2 años, una editorial publicada sobre la implicancia que tiene el uso de la ecografía point of care en la educación médica. Y esto es muy, muy interesante porque ya hay varios programas y hay cada vez más programas de educación de educación médica a través de la ecografía. Y este relevamiento muestra que hoy en Estados Unidos, o por lo menos hace 2 años, más del 60% de las escuelas de medicina en Estados Unidos tenían algún tipo de enseñanza con ecografía. Es más, en el último tiempo se hizo más hincapié en que esta enseñanza sean los primeros años de la
de la carrera de medicina, para que la enseñanza ya de la semiología y de la clínica patológica sea a través del uso de la ecografía point of care. Cuando se evaluaba o se le preguntaba a los alumnos qué importancia le daban a la ecografía en su aprendizaje, el 90% creían que esa herramienta era fundamental en su formación. O sea, fíjense el impacto que va a tener el aprendizaje en pregrado, porque ya cuando estos médicos estén en el posgrado, van a tener la herramienta incorporada como algo habitual, y no lo que está pasando ahora, que estamos incorporando a lo que ya sabíamos una nueva herramienta. O sea, yo creo que esto va a impactar muchísimo en la aplicabilidad que tiene masiva que va a tener el POCUS en las generaciones venideras de colegas. Otro punto fundamental es la inteligencia artificial, o estas dos ramas de la inteligencia artificial que ya está siendo incorporada en los softwares de los equipos, o sea, software que está incorporado al hardware de los ecógrafos, y que tiene que ver con el machine learning y el deep learning. Estos softwares lo que hacen es utilizar algoritmos que permiten utilizar los datos obtenidos de las imágenes y permitir una presentación de estos datos, que habitualmente son complejos, a través de un sistema que aprende y se adapta sin ningún tipo de instrucción, o sea, lo hacen en forma autónoma. Esto asociado al deep learning, esto es el machine learning. El deep learning lo que es algo similar, un poquito más complejo, y lo que implica, entre otras cosas, es sistemas neuronales artificiales, redes, que permiten un aprendizaje totalmente automatizado sin ningún tipo de intervención. Fíjense, esto ya es algo que se está incorporando a los equipos, y a modo de ejemplo, fíjense, este ejemplo de Deep Learning que utiliza la información aportada por los píxeles de una imagen ecográfica, donde la interfase simplemente entre el operador y la pantalla va a ser lo que muestra el pixelado y finalmente la información que nos entrega el software. Todo este desarrollo lo va a hacer en forma oculta el algoritmo y nos va a presentar estos píxeles directamente en el diagnóstico, en este caso, que son líneas B, lo va a presentar directamente como una información que es compleja en algo muy sencillo y rápido para el operador. Puede ser hasta que tiene o no líneas B, o puede ser hasta un algoritmo de decisión clínica con esta información. Fíjense la importancia y la potencialidad de la inteligencia artificial en la ecografía point of care. ¿Hacia dónde vamos con esto? Seguramente, no creo que en el futuro inmediato, pero sí a que las ecografías directamente las realice un robot. No creo que sea ese el camino inicial, pero sí que toda esta potencialidad que estamos hablando va a impactar en redefinir cuál es la interfase entre la imagen y lo que nos ofrece el software como información. Imagínense la importancia de si hubiese datos, que eso es una cosa que tienen que mejorar, digamos, tanto los operadores como los fabricantes, de que haya suficientes imágenes de referencia para que la inteligencia artificial pueda guiarnos en saber si lo que estamos obteniendo es normal o patológico, pero algo estandarizado. Eso va a reducir la dependencia que tiene esta herramienta del operador, sobre todo cuando se está en el inicio de la formación. Entonces esto va a permitir dar un feedback instantáneo al operador. Imagínense que eso era una de las barreras, la falta de feedback para la aplicación. Entonces, si el mismo software nos da un feedback instantáneo, si la imagen que estamos obteniendo es adecuada o no, va a allanar muchísimo el camino del aprendizaje supervisado. Otra cosa que puede hacer, si hay si tiene suficientes datos el software, es eliminar el ruido, o sea, todo lo que hace que la imagen tenga menos calidad. Todo esto va a impactar seguramente en la mejoría de las habilidades del operador. Y por otro lado, va a disminuir la variación entre observadores, que es una de las debilidades de la herramienta. Obviamente, y
en el contexto de POCUS, donde el tiempo es muy importante, cuando el operador tiene una escasa formación y que quizás una de las razones por la que no lo utilice con asiduidad es porque demora mucho en obtener una imagen de calidad, optimizar el tiempo va a hacer que mejore, en definitiva, la prestación que realiza el operador, aunque tenga baja formación. Y todo esto, obviamente, va a mejorar si se aplica los programas educativos, porque va a permitir estandarizar las herramientas y permitir que la educación sea algo más, digamos, objetivo. Esto no es algo solamente potencial para el futuro, ya hay programas de inteligencia artificial, incorporada a la enseñanza de ecocardiografía en con muchas herramientas, pero en anestesiología, como muestra este artículo publicado en el 2021, sobre cuáles son las ventajas de la inteligencia artificial en la enseñanza de esta herramienta. Y fíjense qué interesante, muestra que para esta enseñanza puntual, la inteligencia artificial ya tiene softwares instalados que permiten supervisar la obtención de las imágenes. Ya, esto está funcionando. Otra cosa es darnos información cualitativa, que el display, al obtener una imagen, directamente el software nos diga cualitativamente si el corazón se contrae, no se contrae, si está dilatada tal o cual cavidad. Información muy importante a la hora de tomar decisiones clínicas en contextos de pacientes críticos. Pero también información cuantitativa, y es quizás donde más se avanzó. ¿Sí? Imagínense estos softwares, por ejemplo, ya directamente de forma automática van a medir miden el endocardio y nos permiten medir la diástole y la sístole y en forma instantánea y en forma autónoma obtener la fracción de eyección o obtener directamente la medición del BTI en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, dándonos de forma automática un subrogante del gasto cardíaco. Algo que, la verdad, es algo muy interesante y que para la herramienta POCUS realmente va a ser trascendental y va a cambiar el paradigma del uso de la herramienta tener este tipo de softwares. Imagínense si encima esto en la interfase no es solamente la información cruda, sino directamente integrar esta información a algoritmos y decirnos qué decisión tomar o ayudarnos a tomar una decisión. ¿Sí? Simplemente como ejemplo, la mayoría de las personas que trabajamos en POCUS en críticos conocemos este algoritmo de shock basado en IBT. Imagínense un paciente chocado que directamente la interfaz que nos devuelva el software no sea una imagen, o sea, de la imagen, sino la información de la imagen. Que este ventrículo derecho está más dilatado que el izquierdo, que hay line sliding, que tenemos de forma automática el cálculo del TAPSE y que tenemos de forma automática el cálculo de la vena cava. Eso podría directamente en la interfase mostrarse como qué tipo de shock directamente supone o cree que tiene este paciente el software con inteligencia artificial. En este caso, un shock obstructivo y que ese sea el display que nos devuelve a nosotros la interfase de el escaneo que hacemos. Bien, ya estamos. Esto es la realidad. Los últimos 5 años avanzó muchísimo la inteligencia artificial en la incorporación de estos softwares y las empresas han avanzado mucho en incorporarlos al hardware de los equipos. Simplemente a modo de información, estos son ya los modelos que ya están siendo aplicados en equipos comerciales, tanto para la detección del ciclo cardíaco, de la fracción de eyección, del auto BTI, la medición de las líneas B y el score de líneas B, bueno, la posibilidad de diagnosticar neumonías, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo que seguramente no tiene techo. Por lo tanto, y para terminar, y como síntesis de lo que intenté mostrarles en este recorrido de reflexión, es que el point of care es una extensión del examen físico y así lo tenemos que entender. Hay un cambio de paradigma en la utilización de la herramienta, por eso es una innovación disruptiva. Hoy lo utiliza el médico que está a pie de cama
no el especialista. Esto ha cambiado totalmente la forma de entender a la tecnología ecografía, que es un estándar de calidad en un montón de usos de la herramienta y por lo tanto hay evidencia de que la tenemos que utilizar y que este gap entre la potencialidad y la realidad, a mi entender, tiene dos aspectos que lo podrían allanar. Uno es las mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en robustecer la enseñanza de posgrado como la incorporación de la herramienta en el pregrado, y lo que estuvimos viendo de la inteligencia artificial, de cómo todas las barreras y los problemas que demuestran que esto es difícil de aplicar, la inteligencia artificial está trabajando para que esto se pueda solucionar y simplificar a la hora de utilizarlo en un paciente crítico. Muchas gracias por la atención les agradezco escuchar estas palabras digamos, de introducción al bloque de POCUS y espero que les sirva el resto de charlas que se van a brindar en relación a esta herramienta. Muchas gracias.